Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo seminario de CLAPES UC que se hace hoy en forma virtual. Nos hemos reunido para analizar cómo revertir el deterioro educacional en Chile. Quiero dar un saludo especial a quienes nos acompañan hoy: a Susana Claro, profesora de nuestra Escuela de Gobierno; a Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación; a Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica; y a Sergio Ursúa, de la Casa, coordinador de Políticas Sociales de CLAPES UC y profesor de la Universidad de Maryland. Sobre el tema que nos convoca, la teoría y la evidencia indican lo mismo. El capital humano es un potente motor del progreso individual y colectivo. En el pasado, Chile realizó avances importantes en materia de educación, desde la expansión de la matrícula de educación media en los años 90 hasta la intención de hacer el kinder obligatorio en año 2013. Sin embargo, los avances en materia de cobertura y acceso no se han traducido en mejoras importantes en las pruebas de desempeño. El CIMSE, por ejemplo, estuvo estancado por cerca de 10 años. Pero la pandemia vino a complicar toda esta situación. El aumento en la deserción y el crecimiento del ausentismo crónico son dos ejemplos. Sabíamos que el cierre por más de 150 días de los colegios en la pandemia tendría efectos devastadores. De acuerdo con el análisis de la OCDE, Chile fue el país que más tiempo tuvo sus colegios cerrados en el mundo, del grupo de países que investigó la OCDE. El último dato de preocupación lo entregó el CIMSE, que mostró retrocesos importantes en distintas pruebas y niveles. Hemos tenido un retroceso de hasta 10 años en este tema. Esto hace pensar en un efecto futuro en salarios, empleabilidad y productividad. Y el efecto no es solo a nivel individual, es lo que los economistas llamamos un efecto macro. El seminario de hoy es una invitación a pensar medidas para revertir la situación. ¿Podremos hacerlo? ¿Cómo? Para estos efectos tenemos a 4 grandes invitados, 3 de nuestra casa de estudio y de CLAPES: Susana, Tomás y Raúl, con la experta moderación de Sergio. Los dejo con ellos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos aquí que están conectados hoy día en la mañana. La idea es tener un seminario del cual podamos sacar lecciones importantes. Y tenemos 3 grandes invitados, como anticipaba Felipe. Tenemos a Raúl Figueroa. Raúl fue ministro de Educación y hoy día desempeña actividades académicas en la Andrés Bello. Tenemos a Tomás Rau, que es el director del Instituto de Economía. Y tenemos, por supuesto, a Susana Claro, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y además con experiencia educacional tanto en Chile como en Estados Unidos, incluso en sala, en clases, ¿cierto? Así que la invitación es a los 3 a partir con una introducción de unos 20 minutos, plantear su visión y siempre recordando el mensaje que queremos entregar desde este seminario, cuál es tener alguna noción respecto de hacia dónde nos tenemos que mover. Hoy día Chile necesita innovar, ¿cierto? Necesita hacer un cambio en cómo estamos mirando la educación y quién es más que ustedes 3, con la experiencia que tienen, tanto desde el punto de vista académico como profesional en general, en este ámbito. Así que, sin más introducciones, vamos a seguir el orden del panel que está en la información que se hizo disponible online. Vamos a partir con Raúl, luego vamos a escuchar a Susana y tendremos a Tomás como el último presentador. Si tenemos tiempo, vamos de hecho, a aceptar preguntas. Yo voy a tratar de conducir la conversación. Quizás los voy a interrumpir en algún momento para hacerles preguntas y generar algún tipo de conversación también. Esa es básicamente la estructura. Así que con eso los dejo. Raúl, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Un abrazo a Tomás, Susana y a todos quienes están conectados para ser parte de este análisis, ¿cierto? Y ojalá acá podamos sacar iniciativas, propuestas, consensos que permitan abordar esta situación que es tan relevante para el presente de nuestros niños y jóvenes y para el futuro del país. A ver, yo quisiera partir por un muy breve diagnóstico, pero más que desde el punto de vista de los resultados que hemos visto, que con seguridad los vamos a ir tocando todos, ¿cierto?, a lo largo de las presentaciones, quisiera hacer también un diagnóstico un poco del estado de la política y de la política pública en torno a esa realidad que estamos viviendo. Los datos son bien evidentes, Felipe lo señalaba en su presentación. Chile tiene una situación de estancamiento en los resultados de aprendizaje en los últimos 10, 12 años, según lo ha demostrado el CIMSE y según también se ha demostrado en otras pruebas internacionales en las que participa nuestro país. La situación en términos globales tiende a estar estancada. ¿Y eso qué significa? Significa que Chile tuvo un salto importante en términos de resultados de aprendizaje. Eso nos permitió, comparado con el resto del mundo, mantenernos en la punta a nivel latinoamericano, pero en la cola a nivel de los países desarrollados, y a nivel interno una situación compleja de brechas de aprendizaje que se manifiestan sistemáticamente. Y el foco de la política pública, por lo tanto, tenía que estar puesto en cómo elevar la calidad de todo el sistema y cómo cerrar esas brechas de aprendizaje. Ese era, y es, y sigue siendo, el desafío fundamental de la política educativa en Chile. Ahora, la pregunta es, bueno, si existe ese consenso, ¿por qué llevamos 10 años de estancamiento? Y luego la otra pregunta es, que es más fácil de responder, ¿por qué tuvimos una caída tan abrupta luego de la pandemia? El estancamiento, a mi juicio, puede ser algo interesante para la conversación, para el debate, se debe a que el país perdió el foco en la sala de clases. Las políticas educacionales se desviaron hacia discusiones más bien estructurales. Todo el foco del debate estuvo puesto en ámbitos que no eran necesidades específicas de lo que ocurre en la sala de clase, y eso a mi juicio llevó a un estancamiento fuerte de los resultados. Y la caída, obedece, yo creo que en eso no hay ninguna duda y es fácil de llegar a un consenso, a los efectos de la pandemia. Como ustedes saben, a mí junto a un equipo grande nos tocó liderar con la pandemia desde el Ministerio de Educación los esfuerzos. Muchos de los que están acá, todos fueron parte también de la colaboración para poder sacar ese desafío adelante. Y lo que se hizo fue, bueno, primero tratar de darle la máxima continuidad al proceso educativo a través de mecanismos de educación a distancia, y por esa vía mitigar al máximo los efectos predecibles de la pandemia. Y apenas tuvimos claridad de que esos apoyos a distancia, por potentes que fuesen, no iban nunca a permitir mantener el nivel de aprendizaje esperado, y ante la evidencia de que la vuelta a la presencialidad era también fundamental, se pusieron todos los esfuerzos en mantener la educación a distancia y generar condiciones para la reapertura. Chile fue efectivamente, en términos comparativos con la OCDE, de los países que tuvo más tiempo, no todos los colegios cerrados, sino que demoró más en abrir su último colegio. Aquí las cifras comparativas siempre son complejas, porque hubo colegios que volvieron a clases a mediados del 2020 incluso. Pero la última escuela, que lamentablemente siempre coincide con alumnos escuelas donde asisten alumnos generalmente más vulnerables, se demoró mucho en abrir. Todos fuimos testigos del ambiente político muy crispado. Podemos discutirlo también, no es el foco de este debate, pero evidentemente esa demora, y en particular esa demora en establecimientos que reciben niños más vulnerables, tuvo un impacto fuerte en lo que a resultados de aprendizaje hoy día se ven. Entonces, ese es el diagnóstico. Tenemos hoy día, para cerrar esa parte, un CIMSE que significa en matemáticas un retroceso de más de 10 años en términos de los resultados, en lenguaje una caída también relevante, y aquí hay un tema que es interesante. Se esperaba una caída más grande en lenguaje, no fue tanto, pero evidentemente hay una urgencia ahí, porque además veníamos de una base ya muy débil, ¿cierto? Por lo tanto, es un desafío permanente.
Un problema grave de asistencia, 900.000 niños tienen inasistencia grave, van menos de un 85% a clase. Un problema complejo que se arrastra también hace tiempo de continuidad del proceso educativo. La guinda de la torta es que ya está anunciado un paro para la vuelta de vacaciones, por lo tanto hay un desafío ahí difícil de administrar, y problemas de convivencia que también se han hecho bastante evidentes. Y por tanto el objetivo político es cómo remediar y cómo hacernos cargo en el corto plazo de esos elementos y cómo generamos políticas que en el corto y mediano plazo permitan revertir esa realidad y que en el largo plazo permitan sacar al país de este estancamiento en sus resultados. Y creo que ese es como el foco de la discusión. Y por eso creo que el análisis político también es relevante. En lo político, ¿qué es lo que vemos? Vemos primero muy poca claridad en las prioridades. Da la sensación, y yo creo que es más que una sensación, que a nivel de la política general, educación no es una prioridad. Yo entiendo que hay otras necesidades, y esto no significa que haya que estar compitiendo por cuál es la prioridad más importante, ¿cierto? Pero, bueno, gobernar y priorizar son prácticamente lo mismo. Y si no se nota que la educación y esta urgencia de revertir los resultados es una prioridad para el país, va a ser muy difícil que ese resultado se logre. Y es difuso. La verdad es que a nivel nacional el debate educativo prácticamente no existe. A nivel de las encuestas, la necesidad de recuperar los aprendizajes, educación, no aparece o no aparece en la categoría alta en la que siempre estaba. A nivel del debate parlamentario, la verdad es que no se sabe en qué está el Congreso en materia de un debate legislativo que pueda ser funcional a esta tarea. Y si uno mira las prioridades del Ministerio de Educación, y en esto, y lo dice un ferretero, digamos, yo no creo que esto se resuelva porque el Ministerio de Educación lo va a resolver, esto se resuelve por un conjunto de iniciativas, pero obviamente la prioridad que marca el gobierno del Ministerio es fundamental. También se genera mucha confusión. Quiero tomar solo un ejemplo, la última cuenta pública del presidente Boric. El presidente fue muy claro en señalar en su discurso que la recuperación de aprendizajes era fundamental, pero a la hora de poner los recursos, esos recursos están totalmente en otra dirección. Y bien lo sabe Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda, para un ministerio sectorial que quiere sacar adelante una agenda que requiere plata, esa agenda tiene que estar en el escritorio del ministro de Hacienda. Si no está en el escritorio del ministro de Hacienda, la verdad es que esa agenda no se va a mover en términos de conseguir recursos. ¿Y qué es lo que está hoy día de educación en el escritorio del ministro Mario Marcel? ¿Cómo conseguir recursos para la condonación universal del crédito con aval del Estado? ¿Y cómo conseguir recursos para el pago de la llamada deuda histórica? No hay ninguna carpeta, digamos, al menos públicamente así no queda claro. Y si uno indaga, la verdad es que aparentemente no existen carpetas que pidan recursos adicionales para hacernos cargo de la urgencia educacional del sistema. Y creo que Raúl, eso... ¿Sí? Aprovecho de preguntarte, porque no te quiero interrumpir la línea argumental, pero si te pudiese referir al tema de los tutores, que ha sido identificado como una política pública que se hace cargo de este desafío. Yo soy bastante crítico al respecto, pero me gustaría también, en esta línea argumental, si tú pudieses comentarnos tu visión al respecto. Sí, efectivamente. Primero, solo para no generar confusiones, vamos a entrar al detalle de las políticas que se están implementando, ¿cierto? El punto mío es que la prioridad, la principal urgencia, la principal dedicación debiese estar en esto, y por lo tanto los recursos que el Ministerio maneja y los que puede conseguir debiesen centrarse aquí. Y lo que uno ve es que la discusión entre el ministro de Educación y el ministro de Hacienda está cae en torno a deuda histórica y no en torno a cómo conseguir más recursos para la mayor efectividad de un plan de recuperación. Ese es como un primer hallazgo, digamos, de la observación, ¿cierto? Lo segundo, perdón, es que efectivamente, ¿dónde hay que poner el foco? El foco hay que ponerlo en la recuperación de aprendizaje, en la sala de clases y en recuperar la asistencia. Y ahí el Ministerio ha desplegado un conjunto de políticas. Primero ha desplegado ciertos propósitos. Yo creo que los propósitos están bien en la declaración, pero hay que apretarlos. O sea, el propósito debiese ser recuperar la asistencia que teníamos pre-pandemia este año.
Y si no se pudo hacer este año, de todas maneras el próximo. No puede ser que al 2026 pretendamos recuperar los índices de asistencia que teníamos antes de la pandemia. Entonces hay que apretar las metas. Y para apretar las metas hay que ponerle gestión. Y esa gestión tiene que ir vinculada a proyectos, programas específicos que cumplan algunas características básicas de cualquier buen diseño de política pública, que se pueda implementar en este caso con velocidad, que tenga recursos para poder acelerar su implementación, que se pueda evaluar rápidamente y que se pueda corregir a tiempo. En un contexto, y esto creo que es lo fundamental, y aquí no lo vemos, que sea más escalable, que tenga escala, que llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque el problema que tenemos hoy día lo tenemos a nivel nacional. No está circunscrito solo a un grupo de establecimientos municipales, solo a un grupo de colegios de servicios locales de educación, solo a algunos colegios particulares. Es un problema que lo tenemos en todos los establecimientos del país, en mayor o menor medida, pero en todos. Entonces, Sergio preguntaba por el programa de tutoría. Yo creo que las tutorías es un gran programa en términos de que la tutoría bien realizada muestra resultados. Y existe ahí un esfuerzo. El Ministerio anunció que íbamos a tener más de 20.000 tutores. Hoy día entiendo que ya son más de 22.000. Es un buen esfuerzo que tiene un efecto positivo para esos alumnos, pero son pocos. Tiene muy poca escala. De hecho, de los 22.000, hay 15.000 que aún no han iniciado su tutoría. Por lo tanto, ya llevamos todo el año pasado, todo este año, con muy poca escala en la aplicación de esa política. ¿Y qué ventaja tiene? Tiene una ventaja específica, obviamente, para esos alumnos y comunicacional, de que podría generar una motivación nacional de que acá hay un foco en el que hay que poner la energía, pero no tiene escala. Y por tanto creo que en esto hay que buscar, junto con eso de las tutorías, de hecho la Universidad Católica ha hecho grandes apoyos ahí no solo conseguir alumnos, sino que en evaluar cómo hacer tutorías efectivas. Creo que todo eso es un esfuerzo estupendo. Pero el desafío es cómo lo escalamos. Si no tiene escala, va a ser un piloto, digamos, interesante. Tenemos que salir de los pilotos y llevarlo a políticas de gran escala. Lo mismo pasa con, por ejemplo, hay otra política que ha planteado el Ministerio, que es la contratación de profesionales para revincular. Entonces, se entregan fondos a los municipios, a los sostenedores, para que contraten personas que se encarguen de salir a buscar alumnos. Y lo que supimos ayer, porque ayer se dio cuenta de esto, es que estamos recién terminando la fase de entrega de recursos para que la contratación de esas personas se pueda hacer. Es decir, no ha pasado nada en términos de personas a cargo de la revinculación específica y el logro de esa política. No tiene velocidad, no tiene escala, no tiene... Además, está solo circunscrito un grupo de sostenedores, son 1.300 profesionales que se van a contratar. Entonces, ¿qué creo yo que hay que hacer en esto? Primero, poner el foco. Yo creo que eso hay que insistir. Yo, una humilde sugerencia, y puede ser que no sea del agrado de muchos, pero es el momento de hablarle a todo el país y no a grupos de interés. Y por lo tanto, creo que hay que tener la valentía política de decir, señores, los 20.000 millones de dólares que cuesta condonar el CAE y pagar la llamada deuda histórica se van a destinar a la verdadera urgencia que tenemos hoy día. Y eso creo que hay que anunciarlo rápidamente, porque eso va a marcar un punto de inflexión fundamental en lo que el país está esperando, y no lo que un grupo de interés está esperando. Eso creo que es fundamental. Dicho eso, poner el foco en asistencia, continuidad del proceso educativo, en la sala de clases y en la flexibilidad y autonomía para las escuelas. ¿Por qué? Porque decíamos que acá lo fundamental es poder gestionar, y la gestión se hace a nivel de las escuelas. Y por lo tanto, lo fundamental aquí es que los colegios sepan cuál es la prioridad, que no reciban mensajes equívocos. Todo el año pasado hablamos de un cambio de paradigma que nadie tenía la menor idea qué significaba. Después hubo errores comunicacionales complejos, como poner el foco en la alfabetización sexual o en otras áreas que son relevantes, uno puede entrar en ello, pero que no son lo esencial. Y por lo tanto, ¿cómo ponemos todo el foco en lo esencial y generamos programas que permitan apalancar el objetivo del país con la capacidad de gestión, no solo del Ministerio de Educación, que es poca, sino que fundamentalmente con la capacidad de gestión a nivel de la escuela? Y para que las escuelas puedan gestionar, lo que requieren fundamentalmente es flexibilidad, autonomía, objetivos muy claros e incentivos bien puestos. Entonces, ¿qué es lo que haría yo?
Por ejemplo, si un objetivo es la asistencia, hay que hacer primero un tema discursivo fundamental. No puede ser que desde el Ministerio de Educación, cada vez que se habla de subvención, el mensaje sea vamos a terminar con el pago por asistencia. Queremos subir la asistencia y el mensaje es hay que terminar con el pago por asistencia. Bueno, entonces, ¿eso no es importante la asistencia? Si es importante la asistencia, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Diseñar proyectos concretos que incentiven a las familias a asistir y a los colegios a captar alumnos y preocuparse de que eso efectivamente ocurra. Entonces, en vez de ir con un discurso de que la subvención por asistencia hay que eliminarla, digamos, ¿no? Lo que yo haría, y de nuevo esto puede sonar un poco más radical, pero creo que es el momento para cosas más radicales, es generar una iniciativa concreta que se discuta con urgencia en el Congreso, que incentive la asistencia y que le entregue a los colegios más recursos y más capacidades de gestión a las escuelas para poder promover ese objetivo. Eso permite, por un lado, y ponerle metas y que ese incentivo esté asociado a resultados. Es decir, el establecimiento, en la medida que se fija una línea de base muy rápida, todos la tienen, que van aumentando su ritmo de asistencia o que mantienen su buena asistencia en el caso de los que ya lo tienen, reciben incentivos concretos. Cuando digo incentivos me refiero a incentivos económicos, no quiero ir con eufemismos en esto, pero sobre todo, pero vinculado además a flexibilidad en la gestión de esos establecimientos. ¿Para qué? Para que los colegios se puedan dedicar a, por un lado, poner todo el foco en lo que ocurre en la sala de clase y, por otro lado, a incorporar la mayor cantidad de alumnos a esa sala de clase y puedan dejar de lado toda esa carga burocrática que sabemos es un agobio constante que implica destinar recursos, tiempo, energía a procesos muchas veces inútiles. Es un gran momento para despejar eso. Y llevaría al Congreso una agenda en esa dirección, una agenda concreta que identifique las 150 principales trabas de gestión de los colegios que tienen su origen en una sobreregulación del sistema, para despejarlas de una vez por todas e incorporar recursos asociados a resultados específicos respecto de lo que efectivamente se busca. Recursos asociados a la escuela, recursos asociados a los docentes, vincular parte de ciertos incentivos a los resultados académicos de los alumnos. Creo que es el momento para combinar esos instrumentos y tener sobre esa lógica ciertos resultados. Y por último, con esto estoy mirando, Sergio, perdona si me extendí. No te preocupes, dale. Creo que hay algunas cosas adicionales. Reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad. El CIMSE, de nuevo, una cosa discursiva. De una vez por todas se necesita una declaración clara, contundente, inequívoca de las autoridades que digan derechamente, señores, aprendimos de la última experiencia que el CIMSE tiene que quedarse. El CIMSE es fundamental. No podemos ir a ciegas. Y cuando decimos CIMSE, decimos esas cosas que a muchos molesta escuchar. Una prueba estandarizada y censal, que aborde todo el sistema y que sea equitativa en términos de qué es lo que se evalúa para poder comparar. Recuerden que este CIMSE estuvo a punto de no hacerse. No se iba a hacer. El primer esfuerzo ministerial era que no se hiciera el CIMSE. Y por lo tanto, creo que es fundamental dar señales, y más que señales, reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad, reforzar la lógica de pesos y contrapesos que permitió que el CIMSE se hiciera. Sin el Consejo Nacional de Educación, el CIMSE no se hubiese hecho. Si no se hubiese hecho el CIMSE, estaríamos pensando que no había que poner ninguna urgencia en la matemática cuando tenemos un retroceso de más de 10 años en matemática, por ejemplo. Entonces, creo que, de nuevo, señales políticas e incentivos claros. Y ahora hay un proyecto que no sé si se está tramitando o no, que apunta a mirar el sistema de aseguramiento de la calidad. Lo que hay que hacer es reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad. El CIMSE, en vez de poner en duda si se va a hacer, bueno, busquemos los mecanismos para que los resultados estén en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Separemos los resultados. Se puede, es cosa de separar los resultados. Tú entregas primero los resultados de aprendizaje, luego la otra sistematización la puedes entregar después. Entonces, pongámonos de acuerdo en una agenda prioritaria. Y por último, ¿puedo decir algo en esta línea? Sí, claro, perdón. En esta línea también, así como el Consejo Nacional de Educación tiene independencia del ministerio y del gobierno de turno y es más una institución de Estado, eso no lo tiene completamente la Agencia de la Calidad. Entonces también hay que mejorar ahí la institución y darle más independencia, hacerla realmente autónoma, como
como el Banco Central, así ese, no sé, no está dependiendo del gobierno turco. Exacto. Fortalecer la institucionalidad que ya es fuerte en Chile, pero fortalecerla con ese foco, ¿cierto? Y por último, existe una agenda legislativa que está sembrada, proyectos de ley que están aprobados en primer trámite, que llevan durmiendo en el Senado a estas alturas 1 año y medio, más de 2 años, o sea, todo este periodo más, alrededor de 6 meses por el bloqueo del que fueron víctimas en su momento, que son 3 proyectos muy importantes. Uno, gratuidad y mayor cobertura en jardines infantiles, un tema fundamental que no se nos vaya a escapar del debate. Segundo, hacer universal la subvención escolar preferencial, que le llegue a todos los niños prioritarios sin necesidad de que la escuela firme un convenio, y flexibilizar el uso de esos recursos para que precisamente las escuelas tengan máxima autonomía en determinar las mejores medidas para sus necesidades. Y 3, la subvención de reingreso. Tenemos un problema grave de niños que están fuera del sistema educativo. Se creó una modalidad de reingreso. Esa modalidad tiene recursos en un proyecto de ley. Eso está ahí. Es cosa que el gobierno se ponga a discutir y lo saca adelante. Si no le gusta el detalle, que lo cambie. Pero son temas centrales que no se están discutiendo. Se habla de la SEP, pero entiendo que retiraron incluso la subvención para los niños con necesidades especiales. Algo muy, muy extraño. Eso, Sergio, perdón. Perfecto, no, Raúl, muchas gracias, fantástico. Y además el hecho de que puedan ustedes interactuar incluso mejor. Susana, es tu turno. Yo solamente mencionar que Susana tiene experiencia en el aula, insisto, cofundadora de Enseña Chile, y eso de alguna forma nos da también la visión hands-on respecto de qué es lo que está ocurriendo o puede estar ocurriendo en el sector. Pero te voy a pedir, en ese contexto, te voy a hacer una solicitud que mencionó Raúl, pero creo que es fundamental acá, en la familia. Porque estamos mirando esto desde el punto de vista de la institucionalidad, pero nos estamos olvidando, creo, un poco de qué es lo que está ocurriendo en el living de la casa, digamos. Cómo la familia está mirando este proceso, y si tú de alguna forma, en función de la evidencia o de tu experiencia, nos puedes también mencionar cosas que debemos hacer, pero en el contexto además de las dificultades que están enfrentando las familias hoy día en Chile en el ámbito de la educación. Así que con eso dejamos a Susana. Gracias, Sergio. Sí, pues el buen tema, el de las familias. De hecho, acabamos de terminar un levantamiento de apoderados a través de encuestas en convenio con el Ministerio de Educación, en un trabajo que comenzó en la época que estaba Raúl de ministro. Comenzamos ahí una colaboración entre la Universidad de Chile, el CIAE, y la Escuela de Gobierno, la Universidad Católica y el Instituto de Sociología. Y desde entonces hemos estado evaluando a los directores, o sea, encuestando, conversando, en el fondo, levantando la opinión de los directores mensualmente, y ahora tenemos el de los apoderados que está ahora procesándose. Así que en la próxima seminario te puedo contar específicamente qué es lo que están viendo, cómo lo están viviendo, por qué hay el nivel de ausentismo que hay. Te adelanto que los viernes efectivamente hay menos presencialidad que el resto de la semana, así que parece que tendemos a resfriarnos los viernes. Y el tema nosotros, en especial en lectura, que es el nuevo foco que estamos teniendo con Un Chile que lee, con la red que creamos, donde la Universidad Católica es una de las fundadoras. El trabajo con los apoderados es muy importante porque realmente puede hacer una diferencia radical en algo tan elemental como el desarrollo de la lectura. Entonces, el rol de acá de los sistemas de educación, de informar y educar, en el fondo acompañar al apoderado a desarrollar el conocimiento y las habilidades que necesita para acompañar a estudiantes, es muy importante. Y en una sociedad como la nuestra, donde vamos como delegando el conocimiento, la creación de conocimiento y el expertise en distintos grupos de la sociedad, la expertise de la formación y de cómo enseñar a leer está en los docentes, en las escuelas, en el sistema de educación, y se nos ha olvidado que parte de nuestro trabajo es traspasar ese conocimiento a los apoderados. No podemos estar esperando que cada uno esté investigando cuál es la mejor manera de acompañar y de ayudar en el desarrollo de los niños, siendo que la sociedad tiene delegada esa, inconscientemente, ¿cierto? Ese conocimiento que se va actualizando en el sistema de educación.
Entonces, es un rol del sistema de educación que lo tiene completamente dejado de lado hasta ahora. En cambio, en salud es mucho más consciente de que tiene que educar a la comunidad y de formar a las familias en cómo acompañar y cómo, no sé, llevar al niño al doctor, etcétera, cómo alimentar. Y en educación, por mucho tiempo se tuvo a los apoderados de la puerta para afuera. Entonces, no, esa era una regla que tenían muchos establecimientos, que eran establecimientos que también muy respetados y todo, tenían esta regla que los apoderados de aquí para afuera porque vienen a revolver. De hecho, algunos profesores de Enseña Chile, los apoderados en colegios donde no había un resguardo, entraban los apoderados a la sala de clase a pegarle directamente a un profesor, porque querían, en el fondo no les había gustado lo que habían aplicado a los profesores y a sus estudiantes. Entonces, ahí hay ahora está súper complejo esta relación entre las escuelas y los apoderados, especialmente está toda esta demanda desde el mundo docente de crear un respeto, volver a respetar, tener autoridad docente, que se vuelva a respetar a los docentes. De hecho, nuestro levantamiento de directores, uno de los conflictos que tienen constantemente tiene que ver con los apoderados también. Entonces, acá hay un rol que ha estado medio olvidado y que debieran los establecimientos tomarlo como una tarea específica y ser un poco más expertos en cómo se incluye a los apoderados en el desarrollo de los estudios. Pero yo te traía los datos que habíamos levantado con los directores. Vamos. Trabajo, con todo lo que habíamos trabajado desde Raúl en adelante. Llevamos 3 años ahora con los directores, así que si quieres te muestro eso, que me gustan los gráficos, entonces traigo gráficos. No, música para nuestros oídos. Estoy seguro que también para la gente que está conectado también lo va a apreciar. Lo voy a poner aquí. Y bueno, hay que tomar en cuenta que estos son, a ver acá, son resultados de percepciones de directores, no son, esto para los economistas también se incomodan un poco, que sean percepciones. Son en el fondo reportes que hacen los directores y vamos a ver qué se puede sacar con esto. Esto nace en una etapa donde había muy poca información, ¿cierto? Entonces, se llama Encuesta Monitoreo Nacional de Recuperación de Aprendizaje, son encuestas mensuales que se le llevan a los directores. Tenemos una respuesta más o menos muy representativa, es muy proporcional los directores que responden a la muestra de colegios universal que hay en Chile. Entonces, si bien no son todos los directores del país, es bastante representativo, y cuando hemos triangulado con información administrativa del Ministerio de Educación, ha sido similar. Entonces, les voy a ir mostrando lo que levantamos. Están los reportes en la página web de covideducación.cl, tenemos reportes varios años, y hoy día les voy a mostrar hasta lo que levantamos en abril. Sobre todo, hay un elemento particular, les voy a mostrar 2 etapas. Uno son cómo fue, un poco más de detalle sobre cómo fueron las aperturas de colegio, más de lo que sabemos, y después las percepciones de directores sobre los problemas, los distintos desafíos que están viviendo. Entonces, esto ya lo sabemos todos, ¿cierto? Que Chile es, yo ahí pinté en naranjo todos los países de Latinoamérica, probablemente no la chunté muy bien a todos, pero más o menos están por ahí, y Chile está en el top 10, en verdad es como el número 14, top 15, entonces, de los países que estuvo más tiempo con números de semanas cerradas o parciales. Eso lo sabemos, ¿cierto? Del mundo. Pero lo que no sabemos es que además, cuando hablamos de colegio abierto, hay muy variadas formas de abrir. Entonces, acá tenemos el año 2021, que fue el año de la apertura, donde hubo todo el esfuerzo que mencionaba el exministro para lograr que el sistema volviera a funcionar con la normalidad. Y lo que está graficado acá es lo que reportaban los directores sobre la apertura en cada semana, en cada mes. Más o menos allá no es exactamente mensual, como no hay periodos exactos de un mes entre medio, pero más o menos es mensual. Y entonces en blanco están los colegios que no podían abrir porque estaban en cuarentena, y en gris están los colegios que no abrieron a pesar de que podrían haber abierto. Y en azul están todos los colegios abiertos. Entonces lo que vemos es que el primer semestre la mayoría de los colegios estaba con restricciones de apertura,
y más o menos la mitad de los que podía abrir, abrieron, y el segundo semestre ya prácticamente recuperación completa. Pero acá lo importante es que cuando decimos que un colegio abrió, no es lo mismo para todos los colegios, y eso es lo que quiero profundizar ahora, porque es otro detalle que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de esto. Y acá vemos todas las distintas formas de apertura que tuvieron los colegios. Los azules, de más abajo, los más oscuros, son los únicos establecimientos que abrieron como se abría prepandemia, es decir, jornada completa, y donde cada niño podía ir todos los días. Es decir, este grupito de aquí, que más o menos son 8% de las escuelas, un niño tenía 40 horas de clases semanales. Y en el otro extremo tenemos el grupo verde de acá, se abría, pero los estudiantes podían ir día por medio y tenía jornada parcial o menos. De hecho, hay escuelas acá en este sector verde donde un estudiante podía ir 2 días a la semana por 2 horas cada día. O sea, en total tuvo 4 horas a la semana de presencialidad, comparado con 40 que tuvo el sector azul. Y los azules acá son los que abrieron todos los días, todos los niños podían ir todos los días, pero solo mitad del tiempo. Entonces, cuando vemos esto comparado con cuánto es lo que normalmente se iba a clases el 2019, diferenciado por dependencia, se observa que ni siquiera en la época de mayor apertura, que es ahí donde ya empezamos a tener 92% de apertura, pero ni siquiera ahí tenemos recuperado la jornada completa que teníamos prepandemia. O sea, la mayoría del sistema escolar, que son las rayitas verdes, celeste y roja, que ese es el sector municipal, los LEPs y los subvencionados, tenían menos de la mitad de horas semanales de lo que normalmente tenía un estudiante. Entonces, finalmente, un estudiante, por ejemplo, del sector municipal, tuvo 20% del año presencial de lo que tienen otros sectores, y el sector privado, pagado, 60% más o menos de presencialidad, y de los cuales incluso dentro del particular pagado tenemos harta diferencia, porque habían colegios que tenían jornada completa en esta época, o sea, estaban aquí, en 40 horas a la semana, muchísimo más arriba que lo presencial. Y entonces, en total, lo que tuvo un estudiante promedio en el país fue de 1/4 del tiempo presencial que normalmente hubiera tenido el año 2021. Si sumamos el 2022, el 2020, que estuvo completamente cerrado, sería 1/8 del tiempo presencial, y de eso además la mitad estuvo asistiendo. Cuando pudo, solo la mitad estuvo asistiendo a clase. Y después el año 2022, que esto es lo que menos se sabe, ya que el 2022 se supone que fue el año de apertura, lo que vemos acá en las líneas azules y celestes es el sector municipal y SLEPs, que también estuvieron cerrados. No sé si se acuerdan que se flexibilizó la jornada escolar completa, y los establecimientos cada vez más, a medida que partía el semestre, tomaron esa flexibilidad y hicieron solo medio tiempo de jornada. Acá estoy graficando el porcentaje de escuelas que están funcionando igual que en prepandemia. Entonces, incluso hay colegios acá que ya tenían media jornada, ¿cierto? El Carmela Carvajal funciona media jornada, pero entonces esta caída que hay son colegios que normalmente funcionaban tiempo completo y que ahora están funcionando part-time. Entonces, el segundo semestre, de nuevo, volvimos a tener esta brecha donde estudiantes en el sector municipal tenían la mitad de presencialidad que los de particular pagado. El 2022, eso fue el año pasado. Y el segundo semestre ya finalmente se normaliza con algunas excepciones. Después lo otro interesante son los desafíos que identificaron los directores. Esto sería lo que contestaron en abril recién. ¿Cuáles son los desafíos que ellos ven para este año? Por primera vez vimos que los aprendizajes del estudiante finalmente se posicionó como el principal desafío que están viendo los directores. El año pasado el tema siempre fue asistencia y disciplina o convivencia entre escolares, que eso quedó en segundo lugar. Salud mental de estudiantes, también hay mucha preocupación de eso, y un tema que es especialmente presente en el sector, en los SLEP y el particular sancionado, es la ausencia de docentes. Hay una preocupación muy grande sobre cómo está reemplazando esta ausencia permanente y no planificada de docentes, licencias, etcétera. Hay como un 10% de ausencia. Déjenme mostrarles primero, ay no, se me fue.
el de los profes. Bueno. Después una cosa que le estuvimos preguntando todos los años, el año pasado y este año, fue si es que su percepción del bienestar emocional de los estudiantes estaba peor que el 2019 o no. Partió el 2022 diciendo, la mitad de los directores decían que sí estaba peor, eso se ha reducido a un 40%, seguimos bastante alto, y sobre todo en educación media, casi todos el año pasado decían que estábamos peor, se redució a todavía más de la mitad. O sea, esto es algo que está sintiéndose mejor, parece que el tiempo de presencialidad ha podido volver a recuperar alguna salud mental, pero seguimos con esa área como muy grave dentro de las escuelas. El desarrollo lector, que es algo que a mí me interesa mucho, también se ve incluso en educación media, que está peor que años pasados. Eso se ve mejorado en abril 23 comparado con el año pasado, pero sigue siendo muy grave, que son las barritas rojas, los directores que declaran estar peor que el prepandemia. Y en situaciones de violencia, lo que vemos es que siempre ha sido como 1/3 de los establecimientos del país los que han declarado estar peor que la prepandemia, pero eso también se ha visto disminuir. Ahora esto tiene un truco, ¿cierto? Porque habían colegios que estaban mal con respecto a convivencia antes de la pandemia, entonces esos van a estar en la barrita amarilla diciéndote que están igual que antes, y no quiere decir que estén bien, ¿cierto? Y lo último que quería poner era algo con respecto al CIMSE, que ya se ha mencionado, entonces no quise poner más detalle, pero acá tenemos el 2018 y el 2022. El porcentaje de estudiantes en rojo son los que están en adecuado, o sea, los que terminan cuarto básico en el nivel que como país hemos acordado o hemos analizado y definido que se debe terminar en cuarto básico, y que están listos y preparados entonces para lo que viene en quinto básico. En este sentido, lo que creo que es muy importante y que nunca se ha hecho en los reportes nacionales que se hacen del CIMSE, y que es un tema que yo creo que debemos empezar a posicionar, y que el World Bank ya lo está posicionando en sus análisis, es considerar también al porcentaje de estudiantes para quienes no tenemos ninguna información, porque no dieron el CIMSE. Entonces siempre hemos reportado nosotros el CIMSE cuál es el porcentaje de estudiantes adecuado dentro de los que dan el CIMSE, ignorando totalmente que hay gente que no sabe. Generalmente, este grupo que falta no está uniformemente distribuido entre los que sí dieron el CIMSE, sino que tienden a estar en colegios más vulnerables, y por lo tanto probablemente tengan niveles más bajos que el promedio, o sea, una distribución peor que la que tiene el resto del país. Y además, si sumamos estos reclamos que han habido de que hay directores que le dicen a algunos estudiantes que no vengan a clase, entonces probablemente no sean los que estaban en la barrita roja. Ahora, con respecto a ese tema de que hay gente que dice saquemos el CIMSE, porque hay directores que tienen la mala práctica de decirle a estudiantes que no vengan a dar el CIMSE, yo creo que en vez de sacar el CIMSE hay que sacar a los directores que hacen esas actuaciones poco éticas, nota al pie de la presentación. Pero bueno, si tomamos en cuenta los estudiantes para los cuales no tenemos información, que este año fue casi un 10%, dado que estos problemas de ausentismo que hemos tenido, a pesar de que esta fue, o sea, el 90% de los estudiantes tenemos información, y por lo tanto fue un día de alta asistencia comparado con el resto del año. Eso nos deja en que el 36% no está adecuado, y creo que de ahora en adelante debiéramos tener en cuenta siempre, cada vez que reportamos esto a nivel nacional, incluso al nivel escuela, etcétera, el porcentaje para quienes no tenemos información. El World Bank tiene la práctica de que estos estudiantes para los cuales no hay información, generalmente, o porque no están en el sistema, acá no están considerados los que no están en el sistema, o sea, los que ya desertaron, asumiendo que en cuarto básico todavía esa proporción es poca, pero probablemente no. O sea, no lo podría confirmar post pandemia. El World Bank lo que hace es que considera ese 10% sin información como no lectores, y esa es así él analiza cómo está la situación de lectura en los distintos países. Entonces quizás debiéramos tener una práctica parecida. Bueno, 5 minutos, Susana. Ya. Ahí estaba la situación docente, lo de este problema de que hay un 10% de docentes de déficit en las escuelas, 8% es ausentismo, ya sea por licencias de salud u otra razón, y 2% es un déficit permanente, que renunciaron y no han podido
reemplazar. Entonces, ese es uno de los, cuando preguntamos a los directores abiertamente que digan, describan sus desafíos, es uno de los que destacan ahí con mucha preocupación, especialmente en el sector de educación parvularia, donde estamos en 17% de déficit. Así que bueno, esa es la conclusión, no las voy a repetir. Tenía ahí algunas pequeñas cosas de lo que podemos hacer, pero eso lo podemos conversar. Pero danos una medida que crees tú que sería eficiente. Dame una, si tuvieses que elegir a ver, una. la más genérica, pucha, es que lo que pasa es que un problema tan complejo no tiene una solución, y lo que tenemos que gatillar es que se generen soluciones en todos los niveles. Para eso necesitáis, lo que tú puedes hacer a nivel central es empezar a asegurar que entren las mejores personas posibles al sistema, a docentes, a directores, en los distintos niveles del sistema. Como decía Raúl, flexibilizar un montón, sobre todo también para que esas soluciones también vengan de la sociedad civil, de la academia, de las fundaciones, que actualmente proveer nuevos servicios está muy difícil. Tenés que tener un permiso en el CPIP, y el CPIP es muy lento en dar eso, entonces no está actuando con la rapidez que necesita la urgencia actual, y hay muchas ganas de participar y de proveer distinta información, etc. Y tener, por supuesto, proveer información de forma permanente para gatillar estos mecanismos de mejora, si tú tienes buenas personas que realmente van a responder, se van a ser responsables de cada uno de sus roles, y preocupados de la mejora, necesitan información para ir reaccionando rápidamente y actualizando lo que están aplicando. Y por eso, de todas maneras, el CIMSE, yo también, como dice Raúl, lo encuentro indispensable, pero además estas evaluaciones que se hacen a niveles más micro, como el día, donde se puede proveer información un poquito más granular. Y lo que sí hace falta mucho es ese mismo instrumento para primero básico, porque no podemos seguir como hemos estado 100 años, llevamos 160 años, donde no hemos logrado nunca que una generación completa aprenda a leer de forma oportuna. Tenemos 1/3 de estudiantes que llegan a quinto básico sin leer. Entonces, ese es un desafío que es más o menos técnico, lo tenemos resuelto en la escala chica, pero no lo tenemos resuelto cómo llevarlo a una escala de 200.000 estudiantes. Entonces si uno quisiera empezar por un problema que quizás tenemos la capacidad de solucionar rápido, es ahí, y para eso necesitamos hacer un seguimiento mucho más micro para tener alertas tempranas del estudiante que está teniendo rezago en lectura, y los docentes necesitan que se les enseñe esto en las escuelas de educación donde no está el currículum, no incluye metodologías de lectura en primero básico. El docente llega a la primera del día de clase y no sabe qué se hace el día 1 y el día 2 y el día 3, siendo que hay métodos probadamente efectivos que tienen definido qué hacer, y eso es lo que estamos tratando de promocionar en un Chile. Entonces, un día, pero para primero básico, que le permita a los docentes ir, el día es el diagnóstico integral de aprendizaje de la Agencia de la Calidad, para primero básico, que le permita al docente identificar tempranamente cómo está el desarrollo lector de los estudiantes, y ahí gatillar acción muy rápida, ya sea con tutorías, que por supuesto necesitan escala, y para eso se necesita flexibilizar y abrir a que más fundaciones participen y apoyen. Pero eso para mí, en este minuto ese es mi foco principal con un Chile, la lectura y apoyar identificación temprana del rezago lector. Muchas gracias, Susana. Tenemos a nuestro tercer panelista, Tomás Rau. Tomás es un economista especialista en temas de educación y economía laboral. Tomás, la educación, por cierto, tiene un impacto de largo plazo, lo anticipaba Felipe en sus palabras iniciales. En tu presentación y dado tu expertise, a ver si nos puedes contar cómo anticipas que la situación en el sistema educacional actual puede estar afectando el mercado laboral. Eso implicaría la visión más de largo plazo, que tú conoces bien, que tú tienes bien, entonces sería fundamental, y creo que para la gente que está conectada escuchándonos, interesante también en conocer ese ángulo de la problemática que estamos enfrentando. Así que, todo tuyo, Tomás. Muchas gracias, Sergio, y bueno, primero que nada agradecer la invitación, y muy contento
de participar en esta instancia con tan destacados panelistas. A ver, la pandemia sin duda que causó estragos en todos los niveles, en todas las actividades, no solo en la vida cotidiana, en las políticas públicas, en la economía, sin duda en la salud mental, la salud, etc. De hecho, estamos muy rezagados, no solo en todos los ámbitos, como mencionaba el exministro Figueroa, y ha salido en esta conversación, el retroceso en la medición de los aprendizajes en torno a 10 años, ¿no? Y en términos de mercado laboral, también la participación femenina, por ejemplo, está muy rezagada, pero no solo la participación femenina, la ocupación del mercado laboral, estamos 3 puntos por debajo. Se habla de estos 400.000 empleos que faltan para recién recuperar el nivel pre-pandemia, y eso es efectivo, ¿eh? Entonces, ya el mercado laboral resintió mucho. La brecha de género sigue, ¿cierto?, en torno a, depende de la medición, ¿cierto?, pero estancada en 20 puntos. Entonces, todos que hemos estudiado un poco el tema de la empleabilidad, los salarios, sabemos, ¿cierto?, que hay una relación directa entre la escolaridad, los aprendizajes, que esto después se traducen en el mercado laboral. Acá estamos hablando de caídas grandes, ¿cierto? Estamos hablando de retrocesos de 10 años, estos 10 puntos o 12 puntos en matemática. Para ponerlo en perspectiva, ¿cierto? Son algo así como 20%, 25% de desviaciones estándar de una prueba estandarizada. ¿Y qué significa eso? Significa, por ejemplo, que la jornada escolar completa, que fue una gran política, ¿cierto?, que se implementó en muchos gobiernos, involucraron muchos recursos. Las mediciones muestran de aumentos de 10% de desviación estándar, ¿cierto?, a los papers de Belay y otros. Por ejemplo, otras políticas que han sido efectivas y que han sido mantenidas en el tiempo, como el SNED, ¿cierto?, Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, también aumentó algo así como entre 14 y 20% de desviación estándar en el CIMSE. Entonces, cuando hablamos del shock en los aprendizajes, estamos hablando como de deshacer políticas que nos costaron décadas, ¿no? Entonces, el retroceso es muy grande. Ahora, con respecto al impacto en el mercado laboral, yendo como un poco más al área chica, tu pregunta, Sergio, a ver, la escolaridad, la educación, ¿cierto?, afecta directamente en la productividad, eso lo sabemos, eso se va a reflejar en mayores tasas de graduación. Hay artículos que muestran, por ejemplo, cómo un aumento en las horas de instrucción que ocurrió en Chile con la jornada escolar completa aumentó, por ejemplo, las tasas de graduación, aumentó los salarios en el mercado laboral. Hay trabajo de distintos autores, me acuerdo de un profesor de ingeniería de la Universidad Católica que salió publicado hace poco, mirando visiones de largo plazo, que es Patricio Domínguez, ¿cierto?, en el Journal of Human Resources. Eso lo sabemos. Y entonces, un retroceso en tiempo de instrucción, por ejemplo, en comprensión lectora, en matemáticas, sin duda que se va a traducir en menos tasas de graduación, en menores salarios. Hay correlaciones, ¿cierto? Siempre hay que ser cautos con las correlaciones. De hecho, tú mismo, Sergio, con otros autores tienen estudios en que muestran que algo así como una desviación estándar en el CIMSE puede implicar un 20% más de salario, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un retroceso de un quinto de desviación estándar. Entonces sí, puede haber un retroceso en los salarios, sin duda. Así que yo creo que la tarea es titánica, y como se ha dicho acá, tenemos que, no solo la academia, la sociedad civil y los ministerios, ¿cómo se llama?, trabajar para salir de esto, que es un retroceso grande. Quisiera retomar un poco quizás las ideas centrales y qué sabemos o qué podríamos hacer para salir de esto con algunas reflexiones. Y me sumo a lo que decía Susana recién y también el exministro Figueroa. No podemos eliminar el termómetro, eliminar el CIMSE porque pudieran haber problemas por ningún motivo, ¿no?
gracias a que se hizo el CINCE, podemos medir y tener este diagnóstico y tomar acciones, ¿no? Al respecto. Eso es lo primero. A ver, yo no soy un experto en educación, sí soy experto en evaluación de políticas públicas, en educación y en economía laboral. Entonces yo, obviamente, voy a ser muy cauto en lo que voy a decir, pero revisando evidencia, evidencia, bueno, casi experimental, ¿cierto? No experimental. Uno puede encontrar cosas que son más o menos obvias, quizás lo que va a decir, pero yo creo que al final esto se reduce en una parte en aumentar las horas de instrucción para recuperar los aprendizajes, ¿sí? Esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, hay evidencia no causal en California que se hicieron programas de escuelas de verano, summer schools. Se invirtió muchos recursos. En total se invirtieron como 24 billones de dólares, billones americanos, ¿cierto? Miles de millones. Y de esos 24 billones se invirtieron algo así como 4.000 millones de dólares en programas de escuelas de verano en California. Y que se encuentra en que cuando comparas California con los otros estados de Estados Unidos, hubo déficit en algunas áreas no significativos y en otras mucho menores que los otros estados. Esa evidencia no causal, entonces hay que tomarla con cuidado. Hay evidencia cuasi experimental, por ejemplo, en Bélgica, dos profesores de la Universidad Católica de Lovaina sacaron hace poco un working paper en que muestra que también hicieron summer school en, ¿cómo se llaman?, distintas zonas de Bélgica, que es la zona flamenca mayoritariamente. Hicieron en torno a 140 escuelas de verano con 10 full days o 20 medios días, algo así como 80 horas, y lograron reducir los déficits de aprendizaje de una manera muy importante en relación a las zonas donde no se hicieron estas escuelas de verano. Entonces, por una parte va por ahí, el Asian Development Bank también sacó hace poquito un policy brief defendiendo esta idea. Hay un paper de Kraft y Nokovic, de profesores de Brown y Stanford, que también hablan de aumentar las horas de instrucción. Y obviamente la pregunta es cómo y cuánto cuesta, ¿cierto? Yo pienso que el Programa Nacional de Tutorías que se está implementando, obviamente es un comienzo. Es un comienzo. Quizás los desafíos son, como decía el exministro Figueroa, cómo se escala, ¿cierto? Porque claro, una cosa es que tú llegues, qué sé yo, a 20.000, qué sé yo, o 50.000 alumnos, pero no a 3 millones, 4 millones. Y además, por lo que conozco, de momento está enfocado de segundo o cuarto básico en lectoescritura. Y acabamos de ser testigos que la caída es mucho más fuerte en matemáticas. Y lamentablemente además se revirtió, se había cerrado la brecha en matemáticas, ¿cierto? La brecha de género, y esa volvió a aparecer nuevamente. Entonces, estamos con una subrepresentación de mujeres en las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y obviamente si es que hay una prueba de acceso a la educación superior como la PAES, en que las pruebas de matemáticas son importantes para las carreras STEM, eso también va a repercutir en la matrícula. Entonces, yo pienso, y la Universidad Católica ha estado muy involucrada en el tema de las tutorías, como se mencionó. Desde hay cursos, ¿cierto? Hay un curso que se llama Cerrando Brecha Educativa, que es impulsado por la Facultad de Educación, donde se ve este tema de las tutorías. Hay papers de profesores y ex alumnos de la Católica, Pancho Gallego, Ignacio Cuesta, ¿cierto? Yeipal ha estado trabajando mucho en esto, y yo creo que esa es la componente academia, sociedad civil, que no puede faltar en esta recuperación de aprendizaje. Pero yo estoy de acuerdo con el exministro Figueroa, que acá necesitamos la gran política, ¿cierto? La gran política de Estado. Yo no sé si haciendo escuelas de verano vamos a recuperar todos los aprendizajes, pero revisemos un poco la evidencia, y al menos en California y Bélgica parece que puede ir por ahí.
Susana nos mostraba unos datos alarmantes recién sobre déficit de profesores. Un 10,7%, son números muy grandes. 17 en educación parvularia. Yo creo que hay que trabajar ahí y eso cuesta recursos. También pienso que condonar el CAE quizás, no, bueno, la verdad que no creo que sea una buena idea per se, y menos ahora. Esos recursos, solo CAE son, si no me equivoco, ministro, corríjame, el puro CAE son como 9.000 millones de dólares. Entonces se le agrega lo de la deuda histórica, llega a 20.000. Esos son muchos recursos, son muchos recursos que podrían destinarse para recuperar estos aprendizajes. Por último, yo tengo una preocupación, y Susana quizás también sepa más del tema. Hay un tema de salud mental generalizado, ¿cierto? Nosotros, la mayoría que estamos acá, hacemos clases en la universidad a distintos niveles, ¿cierto? Primeros años, o ya alumnos más avanzados, pero también en los colegios hay temas de salud mental. Entonces, una cosa es aumentar las horas de instrucción, que tenemos harta evidencia de que puede funcionar a recuperar los aprendizajes, pero también está el tema de salud mental. Y esta es una preocupación ya no solo como investigador, ¿cierto? O como académico, sino como persona, como padre, ¿no? Cuando uno ve esta irrupción ya que no se puede detener de las redes sociales. Estaba leyendo un diario inglés que de repente reviso, y hicieron una encuesta a profesores en Inglaterra sobre cómo estaban las dinámicas en la sala de clase después de la pandemia. Y más del 80% decía que no podían retener o mantener la capacidad de atención de los estudiantes por más de 10 minutos, ¿no? Y claro, algunos le echan la culpa a las redes sociales, a los reels, estos videos cortos. Yo creo que es un desafío. No he encontrado mucha evidencia más allá de neurólogos que hablan de esta dependencia de la dopamina que generan, ¿cierto?, las redes sociales, que se activan el cerebro. Entonces, yo creo que esto tiene que ser una mirada sin duda que es multidisciplinaria, ¿no? Sin duda. Y bueno, eso como decía, es más una preocupación, más allá del rol que uno tiene, ¿cierto?, como académico, como investigador, que sin duda también puede estar afectando, ¿no? Esas son un poco mis reflexiones, Sergio, ¿no? Perfecto, Tomás, gracias. Mira, yo quiero hacerle una pregunta. Los tres tocaron temas centrales en distintos ángulos, que es precisamente el propósito de este seminario. Pero hemos recibido varias preguntas de la gente que está conectada, se les agradece a ellos y ellas, y apuntan a un ángulo en general común, que es el tema de los profesores. ¿Cómo podemos captar? Se ha tratado de hacer, ¿cierto? Esto es una constante. Yo, de hecho, estoy haciendo un par de cosas en este ámbito. Tomás también sé que está haciendo algunas cosas en este ámbito. ¿Cómo podemos captar, desde el punto de vista académico, cómo podemos captar más y mejores profesores? ¿Qué hacemos? Porque nos podemos hacer cargo del problema de corto plazo, por cierto, pero en el largo plazo, si uno piensa que esto va a generar una inercia de retraso, ¿cómo podemos revertirla? Entonces, les pediría brevemente, porque no nos queremos pasar del tiempo, sus reflexiones en cuanto a qué hacemos dentro de la sala de clase. Raúl lo mencionaba, la importancia de focalizarnos dentro de la sala de clase. ¿Cuál es el espacio de política? ¿Cuál es el espacio, la evidencia que nos sugiere, que sabemos respecto de cómo se pueden hacer este tipo de cosas para efecto de poder hacernos cargo de ese gigante desafío? Raúl. Gracias, Sergio. La verdad que es súper entretenido las distintas miradas en torno al mismo tema. Está bien entretenido, interesante. Oye, a ver, yo creo que dos cosas. Uno, en términos de los profesores, obviamente el desafío es mayúsculo y tú bien lo planteabas. Uno, cómo incorporar en las facultades de educación, en las escuelas de pedagogía a nivel universitario, un foco especial de dotar a los futuros docentes. Esto, claro, y esto por definición ya no es de inmediato, porque es cuando empiezan a hacer clases,
pero es urgente, porque no podemos perder más tiempo en eso, de las herramientas. La prueba, esta prueba diagnóstica que se hace a medio término de las facultades de pedagogía, la prueba de evaluación diagnóstica, muestra cosas bien brutales. Por ejemplo, los profesores, y esto es transversal en todas las escuelas de pedagogía, no tienen las herramientas para lidiar con la diversidad en la sala de clase. Hoy día ese es un tema fundamental. La diversa composición del alumnado en cualquier sala de clase es un desafío con el cual todo profesor tiene que poder lidiar, y lo que muestran las evaluaciones que se hacen en las mismas facultades de pedagogía es que eso no está ocurriendo, no tienen las habilidades, es una necesidad urgente. Y aquí me paso el segundo punto, y nos toca a todos, porque todos trabajamos en universidades, ¿no? El desafío de las escuelas de pedagogía de centrar la formación de los nuevos docentes en habilidades concretas para el desarrollo de su profesión en la sala de clase. Yo lo he dicho varias veces, a veces me critican por esto, pero las escuelas de pedagogía tienden a transformarse en escuelas de sociología. Está súper bien la sociología, pero para eso están las facultades de sociología, digamos, ¿eh? Las escuelas las facultades de educación, las facultades de pedagogía, tienen que centrar sus esfuerzos en lo que los alumnos en las escuelas necesitan de sus profesores y lo que los futuros profesores requieren para poder satisfacer esas necesidades específicas, concretas. Creo que eso es un tema central que requiere un acuerdo rápido del mundo de los decanos de educación y poner ahí una urgencia. No sé en qué medida la acreditación pueda estar colaborando o haciendo más difícil esto, es un tema que a lo mejor también habría que aprovechar de discutirlo, pero creo que ahí hay una urgencia, ¿eh? Las habilidades la manera en que se forman a los nuevos profesores en las escuelas de pedagogía, con este objetivo. Y lo segundo, ¿cómo atraer? Tú bien lo decías, el país ha hecho un esfuerzo enorme en distintos gobiernos, en términos de remuneraciones, de desarrollo profesional docente, de mejorar las condiciones, y siempre nos vamos a ir quedando atrás porque obviamente el desafío es alto. Pero es importante recordar ese esfuerzo. En los últimos, creo que desde el sistema de desarrollo profesional docente a la fecha, la remuneración de un profesor se incrementó en un 30%. Eso es harto. O sea, han habido la beca vocación de profesor, distintas políticas, digamos, para no quedarnos pegados en la enumeración. Yo creo que hay un tema adicional que es fundamental, y es que el tratar a los profesores como profesionales. Hay una tendencia a desprofesionalizar la labor docente. La labor docente es vital, el impacto que tiene no lo vamos a discutir, digamos, absoluto, pero creo que es muy relevante tratar a los profesores como profesionales. Y en ese sentido, creo que lamentablemente hay ciertos grupos que han capturado la voz de los profesores, que han desprestigiado esa mirada, ¿eh? Yo he sido muy crítico de la labor gremial de los docentes, de cómo el gremio ha capturado una voz y muestra al país una realidad de los profesores que no coincide con lo que efectivamente ocurre. Por ejemplo, el nivel de compromiso de los profesores durante la pandemia fue excepcional, ¿eh? Todos lo vimos, cómo se partieron el lomo en el mundo a distancia, volviendo a clases, en esa cosa híbrida que bien nos mostraba Susana, que fue muy confuso, ¿cierto? Habían tantas maneras de cumplir el propósito. Pero la voz política del gremio generó una mirada totalmente desacoplada de esa realidad. Yo creo que, y perdón por llevarlo a un tema como más político, pero creo que es relevante, digamos, ¿eh? Creo que es relevante que a la hora de querer captar profesores más comprometidos, esto no es solo esa cosa heroica, bonita, que es importante, es también profesional, es de rigor, es de tener resultados, es de asociar la labor a resultados específicos, poder monitorearlo y generar satisfacción sobre la base del logro. Yo creo que eso es un tema importante que a veces va quedando desplazado. Gracias, Raúl. Susana. Quiero a lo que menciona Raúl, lo que yo recuerdo haber visto estudios en la época que estaba más metida con política docente, que uno de los factores que más influían en la decisión de a qué escuela ir a trabajar y después mantenerse en esa escuela tenía que ver con la cultura que había en la escuela.
el clima de aprendizaje con los colegas, etc. Y entonces para eso, eso es una responsabilidad muy grande del director. Pero en Chile a los directores les tenemos muy pocas atribuciones. Realmente se supone que los ponemos en ese lugar porque tienen liderazgo o alguna característica. Ese es otro tema que podemos ir de cómo se seleccionan a los directores, que parece que no está funcionando muy bien. Pero una vez que tú tienes un director, necesitamos darle más atribuciones. Y para empezar, la parte de los sueldos quedó más abajo que los docentes, pero yo creo que los directores tienen que poder elegir a sus equipos y poder tener más responsabilidad dentro de cómo manejan la cultura de la escuela y las decisiones de la escuela, incluso en financiamiento. Pero quizás yo entiendo la preocupación de que cómo le vamos a dar más responsabilidades a algunos establecimientos que están funcionando mal, pero hay muchos que están funcionando bien y no tienen, y que si no se les da más atribuciones van a terminar funcionando mal. Entonces, ahí entra de nuevo el sistema de aseguramiento de la calidad, que además que debiera también ir asignando más libertad a quienes han demostrado que ya tienen un buen manejo del curso. Perdón, mi perro está gritando mucho, así que voy a poner... No te preocupes, Susana. Gracias. Tomás. Está ahí muted. Está ahí. Ahí sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. A ver, yo concuerdo que no hay una sola política, se han hecho avances fuertes, hay avances que se han mantenido, que deben seguir manteniendo. Nosotros los economistas siempre hablamos que las personas responden a incentivos y lo creemos fuertemente y bueno, y la evidencia tiende a favorecer esa visión. La beca vocación de profesor, lo que he leído ha sido exitosa en atraer talento, ¿cierto? Y se mantiene hasta hoy en día, pero sin duda que se puede avanzar mucho más. Y concuerdo también el tema del trato y el tema del clima, ¿no? Y acá de nuevo también me saco un poco como el sombrero de académico y perdónenme si hago casuística, pero muchas veces en la relación, por ejemplo, apoderado o profesor, hay como tensión. Eh, y lo que decía el ministro Figueroa, o sea, los profesores tienen un rol pero fundamental, y todos lo decimos a veces, muchas veces, pero en las propias interacciones de trato no se refleja eso. Los que hemos tenido la suerte de vivir en otros países y de experimentar otros sistemas educacionales del mundo desarrollado, obviamente son comparaciones complejas, ¿no? Pero uno se da cuenta, por ejemplo, incluso en colegios públicos, en países desarrollados, en que la comunidad educativa no es de las... es de puertas adentro. Los colegios, por ejemplo, están abiertos los fines de semana, puertas abiertas, los papás se involucran en actividades de voluntariado. Yo sé que acá también y todo eso, pero esas tensiones de repente se ven mucho menos, y ese trato que nos referíamos hace poco es mucho más, no sé, humano y digno, por decir así, ¿no? Y se ha hablado en Chile, ¿cierto? Latamente, como el tema de la desigualdad también en el trato, ¿no? Ha aumentado este clima, ¿cierto? que vimos en el estallido. Entonces, yo creo que hay incentivos de todas maneras, ¿cierto? Políticas específicas, algunas que se han hecho de todas maneras, pero también la forma como nos relacionamos y cómo nos involucramos en el proceso educativo, ¿no? Lo que preguntabas tú, Sergio, hace un rato, la familia, ¿no? Yo creo que eso también es muy relevante. Muchas gracias, Tomás. Estamos básicamente en la hora, por respeto a quienes se conectaron y sé además que tienen ustedes obligaciones que parten a las 10, vamos a respetar el tiempo. Yo solamente quiero, en función de las perspectivas que ustedes nos han planteado, hacer una única reflexión en cuanto a que efectivamente tengo la sensación que el retraso
está generando un cambio preocupante de cómo las familias ven la educación. Una cosa es que el sistema educativo pueda tener dificultades en asegurar resultados, pero otra muy distinta es que las familias pierdan confianza en lo que significa la educación. Y eso cambia todo, o sea, con la información que uno observa, los datos que nos mostraba Susana, por ejemplo, en cuanto a esta nueva normalidad, que de todos modos sigue siendo bien precaria, la inexistencia que sigue siendo un problema que no se ha logrado resolver del todo. En la medida que la familia se distancia del proceso educativo, ese ámbito a mí me parece que es extremadamente complicado, sobre todo en los primeros niveles. Si uno miraba los datos de asistencia antes de la pandemia, los niños primero y segundo básico iban al colegio, los niveles de asistencia eran altísimos. Eso se ha revertido, los niños primero y segundo básico no están yendo a las mismas tasas que lo hacían antes. Entonces, tengo la preocupación respecto de que quizás no tenemos todavía total conciencia del impacto que ha significado este shock que fue la pandemia y las dificultades que ha tenido el Estado para poder revertir alguna de estas tendencias o brechas. Con eso simplemente le quiero dar la palabra a Felipe. Quiero agradecerle de nuevo a nombre de CLAPES UC y el Instituto de Economía que ha sido, hemos estado organizando esto en conjunto, tanto a Raúl, Susana y Tomás. Gracias por su participación. Felipe, te dejo las palabras de cierre. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo quiero unirme a los agradecimientos, decirles que para nosotros esta actividad conjunta con el Instituto de Economía, cuyo director está acá, realmente creemos que este es un tema de gran interés para el país y yo no puedo dejar de alguna manera tocar un tema que planteó Raúl, porque nosotros cada uno tiene sus desviaciones aquí, ¿no? Y mi desviación tiene que ver con el rol de Hacienda, con mirar la cosa como economista, ¿no? Y respecto al tema de las prioridades, yo creo que cuando todo lo que está en discusión son la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica, y eso es lo que ha captado toda la atención pública en materia de políticas de educación, estamos realmente yendo en un camino muy equivocado. Esto cuesta del orden de, y tal vez un poquito más, de 20.000 millones de dólares. Quiero añadir una pizca de condimento, ¿no es cierto?, a este punto. Y el condimento es que, ¿cómo vamos a financiar esto? Primero se dijo que la reforma tributaria era en parte para financiar esto, lo dijo el presidente de la República. Luego, el ministro de Hacienda dijo que no era la reforma tributaria. Entonces, reforma tributaria que en este momento está en un tremendo entredicho, ¿no es cierto? Porque es parte de un pacto fiscal, pacto que no se ha hecho, no ha logrado avanzar aún. Entonces, ¿cómo, si es que se va a seguir estas políticas, cómo se va a avanzar y cómo se van a financiar? ¿Vamos a proponerle al país otra reforma tributaria para financiar la condonación de la deuda histórica y el pago de la deuda histórica, la condonación del CAE? Me parece que estas son preguntas de la mayor importancia. Y creo que al final del día, es cierto que si no hay, que si las prioridades no son los temas como los que se han planteado en este seminario, cómo retomar, cómo recuperar este tiempo perdido, ¿no es cierto? Y cómo recuperar estos niveles de aprendizaje perdido. Yo me pregunto si es posible recuperarlo y en qué plazos, ¿no? Un poco lo que se ha pasado acá. Así es que yo les solamente agradecerles nuevamente a Susana, a Tomás, a Raúl y a Sergio, que ha estado organizando este seminario, decirles que aquí quedó mucho material planteado y material para un próximo seminario, así que ya los estaremos invitando próximamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ustedes. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Susana, Muchas parece que gracias a quiere decir todos. algo. Gusto. No, solo muchas gracias. Está como con un Nos vemos. delay mi... Nos vemos. Nos vemos. Está Chao, bien. chao. Chao, gracias a todos. Nos Chao, vemos. chao.